Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Continuamos acá en Economía 4D, como le gusta decir a Agustín, una mesaza, porque esa frase sale de otro programa de televisión. Un livinazo. Un livinazo, bueno. Y hablando de living, hablamos del mega decreto de Mauricio Macri. Nos acompaña Francisco Cafiero, así que Francisco, te dejamos la pelota picando a vos para comentarnos, a ver, el mega decreto por un lado, y también tiene una asociatividad, lo que hemos comentado en la apertura del programa, que vi que en las redes sociales vos hiciste también una referencia, del ministro de Trabajo, que le han adelantado las vacaciones, porque se le pide, justo a tu compañera acá en la presentación, vamos a hablar de los gremios, se le pide autoridad, se le pide el ejemplo a todos, y aparentemente no está predicando con el ejemplo. Bueno, lo de Triac es impresentable, ¿no? Por donde se lo mire, desde lo institucional, desde lo humano, desde lo político. Mintió porque se quiso desvincular con Heredia, en fin. Creo que es un dolor de cabeza más para el gobierno de tantas dolores de cabeza que ya tiene. Ahora, volviendo al tema del mega DNU, a mí me parece que es muy grave que el gobierno no quiera debatir estas cosas en los ámbitos institucionales donde hay que debatir estos tipos de iniciativas que son importantes y generan cambios. Es decir, esto toca intereses. Lamentablemente los intereses que esto toca son transferencias de recursos, por supuesto se ajusta hacia los más débiles y hacia los que más tienen para transferir hacia los que más ganan, y vemos retrocesos constantes en todas estas iniciativas del gobierno. Además también, recordamos lo que fue la última sesión en el Congreso en el mes de diciembre. El gobierno tuvo un costo político altísimo con el ajuste hacia los jubilados. Y creo que con los números que hoy está barajando el gobierno en relación a que en la reforma, o en el ajuste provisional, mejor dicho, gran parte del costo político también lo hicieron con la complicidad de los gobernadores, acá está en juego si efectivamente llegan al número para llevar adelante las modificaciones que quieren. Y en eso creo que amerita que todas las fuerzas políticas pongan el grito en el cielo para que el gobierno cumpla con lo que viene diciendo en la campaña. A ver, hoy Macri, con el decreto que elimina la paritaria nacional docente, acuérdense lo que decía en la campaña 2015, pidiéndole al gobierno y a los sindicatos docentes diálogo y consenso para llegar a una solución en común. Haciendo alusión a la importancia de la herramienta de la paritaria. Entonces, la verdad es que es una mentira más, y una de las tantas mentiras, porque Macri también en campaña prometió cuidar a los jubilados y lo que menos hace es cuidar a los jubilados. Macri en campaña dijo que no iba a devaluar, y una de las primeras medidas que hizo fue devaluar. Acuérdense de Alfonso Prat cuando era ministro de Economía. Él había dicho que la economía iba a estar bien o que los resultados económicos iban a estar bien si el dólar fluctuaba entre los 9 a 10 pesos. Iba a estar mal, según su análisis y su visión, si superaba los 16 pesos. Hoy el dólar está arriba de los 19 cómodos y va a seguir creciendo. Acuérdense de lo que decía Macri en relación a la inflación, que le iba a manejar de taquito, que no iba a ser un problema para su gobierno. Y hoy la inflación, habían proyectado una inflación del 17 puntos para el 2017 y terminó cerca de los 25 puntos, digo. Este gobierno está lleno de contradicciones y no veo que estén gobernando para la mayoría, sino que siguen concentrando las decisiones que toman en beneficio de los pocos y unos ricos. Y en ese sentido yo te tomo algo, viste que, bueno, el gobierno, yo creo que después de las elecciones, envalentonado, la reforma previsional, etcétera, también iba por la reforma laboral.
había una idea de convocar a Sí. extraordinarias que se vino abajo ya, pareciera que no va a haber secciones extraordinarias. Y yo creo que la intención del gobierno de jugar contra los sindicatos, estigmatizar sindicatos, tiene la idea de presionar para que esa reforma laboral salga. ¿Lo logran? ¿No lo logran? Digo, vos que estás en este tema. ¿Va por ahí la cosa? Hubo muchas idas y vueltas respecto de cómo encarar el tema de la reforma laboral, ¿no? Hace unos meses atrás, cuando veían que no lograban consenso con todos los sectores sindicales, ¿sí? La CGT nunca terminó de dar el visto bueno a la reforma laboral, revisó el proyecto. De un triunvirato que de alguna manera no tenía mala relación con el gobierno, ¿no? Exactamente, exactamente. Las otras centrales sindicales automáticamente rechazaron, ¿sí? La propuesta de reforma laboral. Todas las corrientes internas que forman parte de la CGT a su vez rechazaron fuertemente la reforma laboral, y lo cierto es que en algún momento Triaca empezó a hablar de la reforma por sector. No sé si recuerdan cuando arrancan con un convenio, que es el convenio para ellos modelo, que es el de Vaca Muerta, ¿sí? Y más adelante avanzan con otros convenios colectivos, sí, con la intención de hacer la reforma vía rama de actividad, o sea, ir a destruir, ir por los convenios colectivos, y una vez que estén, digamos, desarmados los convenios colectivos más fuertes, poder avanzar con una reforma legislativa. Lo cierto la es... pregunta va de lo que te dijo Sí. Agustín, va orientado también a este concepto de la judicialización y el palo permanente, porque hay una mezcla, ¿sí? Se genera una mezcla me refiero a Balcedo, al Caballo Suárez. Balcedo, que no dicen los medios que es un empresario de medios y sindicalista. No es que es sindicalista solo, sino que es empresario de medios también, ¿sí? Este tema de desposicionar, debilitar, como lo planteó usted, desposicionar, debilitar, para ver si una vez debilitados podemos avanzar por ese lado. Claramente, ahí está esa larga tregua todo el tiempo vacilante con la CGT, ¿sí? La victoria electoral que les da, digamos, una espalda para intentar, dije, bueno, ahora con este capital político sí podemos ir por la reforma laboral, y nuevamente el freno que encuentran en el conjunto de la sociedad tiene mucho rechazo social. La reforma laboral lo tuvo la reforma previsional, ha tenido un costo político altísimo desde mi punto de vista, la represión en las inmediaciones del Congreso cuando se estaba tratando el cambio en la fórmula de las jubilaciones. Bueno, yo creo que frente a la imposibilidad de poder ir hacia adelante con la reforma laboral, se van buscando distintas herramientas, ¿no? Algunas tienen que ver directamente con encarcelar a líderes sindicales, algunos con, digamos, y en otros casos de poner en el centro de discusión ciertos personajes, ¿sí? Como Balcedo, que realmente, desde mi punto de vista, y por ahí hay otros que comparten, en el mundo del movimiento obrero, el mundo del movimiento sindical, no juegan un papel preponderante. ¿Sí? El caso de Moyano es un caso aparte, es mucho más complejo, porque Moyano fue el protagonista de la política nacional durante los últimos 15 años, ¿sí? O sea que merece otra discusión. Pero el caso de Balcedo, claramente es un empresario, es una persona que ha cometido un montón de delitos, y como sindicalista parece haber heredado, digamos, o apropiado de una estructura sindical una vez que viene del padre. Que viene del padre. Hay muchos, no, hay que hablar de esto, ¿no? Hay muchos sindicatos en los cuales los dirigentes, los relevos de los dirigentes son parientes o hijos, ¿sí? Y yo creo que hay que ir por cada caso particular. Bien, entonces a eso que vos presentaste en tu tesis doctoral. El tema, cuando se habla de... No, eso no es mi tesis doctoral. ¿A tu tesis no? No. ¿Vos no presentaste algo relacionado con los gremios? Sí, pero no esto que estamos hablando. Obviamente no, pero la pregunta va por eso. El tema de los gremios y la reelección. Porque yo me pregunto, a ver, dentro del PRO, lo que yo sé que por mucho tiempo fue presidente Mauricio Macri, ya pasaron 10 años. Sí. La veo a Lilita Carrió y digo, superó los 10 años. Entonces hablamos de los dirigentes sindicales y le dicen, no, ustedes, vamos a hablar de aquellos sindicatos en la cual hay elección, y hay muchos hay elección por el voto directo, otros a través de representantes, pero ¿qué elección? ¿Cómo ves vos el tema electoral de los sindicatos y el gobierno, la pretensión de limitarle la reelección cuando los mismos políticos no se limitan su propia reelección en sus partidos? Sí, acá claramente hay una operación para demonizar, ¿sí? Y desprestigiar las organizaciones de los trabajadores. Cuando
si uno mira al conjunto de las organizaciones que hay en las sociedades, digamos, ya sea empresas privadas, sindicatos, iglesia, instituciones educativas como universidades que también tienen autonomía, al igual que los sindicatos, lo que nos encontramos es que hay diversidad de situaciones. En muchos casos hay abusos de autoridad, hay pocos procesos o hay cierto, digamos, deterioro de las instancias o de los mecanismos democráticos de estas instituciones, ¿sí? Y hay eternización de ciertos personajes o de ciertos elencos en los puestos de conducción o de dirección de estas instituciones. Lo vemos transversalmente, digamos, en las instituciones sociales en general. En el sector privado es muy claro, ¿sí? El sector privado no existe la democracia porque el sector privado se rige por el afán de lucro. Entonces es el propietario, es el dueño el que define y ahí no hay espacio para la discusión. Acá hay un intento muy fuerte de generar una operación de desprestigio, ¿sí?, de las organizaciones sindicales, semejante a la que se generó a fines de los 80 y principios de los 90 cuando se quería privatizar las empresas públicas. Primero se las vació, se generó una fuerte campaña de desprestigio. Lo mismo se hizo con los sistemas de salud y seguridad, seguridad y seguridad social, ¿sí? Y nuevamente una arremetida, ¿sí?, contra el movimiento sindical y contra las organizaciones que de alguna manera son aquellas que defienden o que están para proteger, digamos, los derechos de los sectores, de la mayoría, ¿no?, y de los sectores más vulnerables. Dejame marcar una cosita. Sí. Hablabas de esta situación de los 90 previo a la privatización. Sí. Esto lo vamos a hablar más en otro programa, pero está bueno que lo haya dicho. Sí. Fíjate lo que está pasando en ANSES, que hace un rato decía, y la descapitalización y la intención de perjudicar y de hablar, digamos, mal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Totalmente. Políticas de low cost y lo que pasa con Aerolíneas Argentinas. Y hubo en las últimas horas la decisión de transferir 20.000 millones de pesos del Banco Nación a el Tesoro, y a la vez se comunica que Banco Nación va a tomar deuda en el exterior en dólares. Guarda, digo, lo vamos a tratar en otro programa, pero se están sentando los precedentes de lo que ocurría en aquel momento para después avanzar en la privatización. Si quieren, de empresas vuelvo muy públicas. cortito sobre la pregunta inicial, ¿no?, acerca de qué sucede en los sindicatos. Y hay diversidad de situaciones, creo que hay caso por caso. Lo cierto es que lo primero que hay que recordar es que los sindicatos son organizaciones de los trabajadores, ¿sí?, que se autogobiernan, que tienen autonomía, eso está sancionado por la ley, pero además es una conquista histórica la autonomía de los sindicatos. De hecho, los sindicatos lucharon durante muchos años en la Argentina para ser reconocidos por el Estado. Recién en 1945 el primer decreto que reconoce, ¿sí?, en octubre del 45, unos días antes del 17 de octubre, esto es muy gracioso, el primer decreto de la Secretaría de Trabajo y Previsión que reconocía a los sindicatos como entidades, sería la primer ley sindical, fue un decreto de 1945. Y eso fue una lucha de décadas y décadas donde los dirigentes sindicales de distintas extracciones ideológicas eran perseguidos por los gobiernos conservadores. Y realmente este gobierno, si uno tiene que buscar una referencia histórica, uno tiene que ir a linkear los años 60 o se tiene que ir a los 30 y a los 20 para ver cómo responde la protesta social, cómo responde a la organización de los sectores populares. Responde meramente de forma represiva, no tiene otra respuesta más que la represión y la criminalización. Y en ese marco hay que entender, ¿no?, que los medios de comunicación hagan el juego a esta forma en la cual el gobierno y el Estado está haciendo frente, digamos, a la protesta genuina de los trabajadores, poniendo en el centro, ¿no? Hay algunos editorialistas muy notables de la Nación que dibujan ciertas tramas políticas para darle centralidad a un personaje como Balcedo, que en el sindicalismo es un desconocido y que no tiene representatividad, ¿sí? Los sectores que representa Balcedo también son representados por organizaciones sindicales mucho más importantes. El caso más emblemático es el caso de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires en SUTEBA, uno de los gremios más atacados, con su dirigente con amenazas de muerte, ¿sí?, durante 2017, que justamente en esta semana, donde viene todo el ataque de los medios a los sindicalistas, está siendo, digamos, atacado directamente con la caída de las paritarias nacionales docentes, ¿sí?, y con una fuerte campaña de desafiliación. Ustedes sabían que en los portales de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay unos links para que los trabajadores docentes se desafilien de los sindicatos. Bueno, en esta referencia histórica que hacías, digo, también hay que marcar un punto histórico cuando se anulan las paritarias, data de marzo del 76, ¿no? Digo, ya que estamos tomando para atrás. Algo que quería decir sobre esto. Quiero agregar algo, un datito. Uno de los países que tiene más alta
tasa de sindicalización en Latinoamérica, ¿no es cierto? Sí, es muy difícil la cifra de sindicalización, es un largo debate, pero estamos en torno a los 48%, muy por encima del resto. Pero si de le los sumamos países de los América 18 Latina. millones de personas que tienen cobertura por las obras sociales sindicales. Así que es un modelo de prestación médica que no existe en otros países. Mira, cuando vos tomás la afiliación sindical a nivel continental, incluyendo Norteamérica, hay 4 países que explican el 80% de la afiliación sindical. A ver, ¿Sí? En cerramos primer eso. lugar, Estados Unidos y Brasil, Sí. por la cantidad de habitantes y por el nivel de sindicalización que tienen. Brasil tiene Pero en menos términos absolutos eso. En términos absolutos, la cantidad, los millones de afiliados. Olvidaron ¿no? a la gente, en números, términos absolutos en números. Exactamente. La cantidad de afiliados, no el porcentaje de afiliación. Tenemos mucho más porcentaje de afiliación nosotros. Y en segundo lugar, Canadá y Argentina. Muy por debajo, ¿sí? Esto uno lo ve cuando ve cómo aportan a los congresos de las organizaciones internacionales y la representación que tienen de acuerdo a la cantidad de delegados, según los estatutos, que realmente la representación sindical en la Argentina es muy fuerte y es la definición de la reforma laboral en este momento en la Argentina es importante para todos los argentinos, pero también para toda la región. Todas las organizaciones de trabajadores de los países limítrofes del Mercosur están mirando qué pasa en Argentina, porque en Brasil no la pudieron frenar, porque después de Argentina van por Uruguay. Acá piden pista, bueno, Francisco Cafiero, pide pista también Andrés. Sí. Francisco, ¿quería sumar algo? Sí. No, simplemente de afianzar el concepto de que el gobierno ha elegido al sindicalismo como blanco, que todas estas medidas no son hechos aislados, estos retrocesos no son hechos aislados, tiene mucho olor a los 90 esto. Y si agarramos lo que es hoy tapa de alguno de los diarios, vinculado a eliminar la paritaria nacional docente, esto también conlleva a pensar qué pasó con las netbooks que se dejaron de entregar, con los libros que se dejaron de entregar, con toda la capacitación docente que se dejó de realizar y con todo aquello, políticas y programas que estaban para acompañar el proceso de una mejora educación pública integral. El gobierno, acuérdense lo que había dicho el gobierno sobre los estudiantes de la educación pública, son aquellos que caen lamentablemente de la educación pública, por lo tanto esto también es el concepto del gobierno de la educación pública. Tenemos que recordar, ya que dijiste que acá en la educación pública, que la UBA recibió uno de los más prestigiosos premios internacionales el año pasado, ¿no? Déjame decir que soy docente universitario de la universidad pública, creo en la universidad pública, creo y veo lo que es capaz la universidad pública de hacer, y este gobierno va en detrimento de lo público. Andrés, No, querías... me quedaba pensando en lo que decía la compañera, ¿no? Los sindicatos somos organizaciones de los trabajadores y hay que repetirlo, parece seguido, pero somos elegidos además por los trabajadores. Voy a dar el caso particular de nuestra organización, APOPS, que agremia a los trabajadores de ANSES, pero sucede en lo cotidiano en la mayoría de los sindicatos. Este año tuvimos elecciones, tuvimos una lista opositora financiada por la patronal, ganamos con el 87% de los votos de los trabajadores de ANSES. Representamos sus intereses, le pese a quien le pese, somos elegidos por ellos, representamos sus intereses y nos tendremos que enfrentar a los gobiernos que atentan contra sus derechos. Lo demás es cháchara, lo demás son los 3 o 4 impresentables que tienen no solo el sindicalismo, sino cualquier otro tipo de organización. bueno, vino picante, Andrés. Sí, y ya que estoy, ahora te dejo con lo profesional, pero una pregunta más, ya que hablábamos de ANSES y antes hablábamos de esto de la privatización, la intención de privatizar. Cuando se habló de la reforma previsional, y ahora vamos a eso, uno de los argumentos fue que ANSES estaba quebrado prácticamente, Sí. que el fondo... ¿Esto es así, vos que estás Hasta ahí? el 2015 ANSES era sustentable. Sí. Generaron las condiciones para empezar a instalar en la sociedad la insustentabilidad del A ver, sistema. ¿Cómo esto es una cuenta matemática? Pagamos jubilaciones con aproximadamente el 50% con aportes de los trabajadores y empleadores y el 50% con impuestos. Desde que asumió Mauricio Macri comenzó a sacar los impuestos que van en Argentina y en el mundo a pagar jubilaciones. Aclara eso, en el mundo. En el mundo. O En sea, el mundo. No es para los que votaron al macrismo, que tal vez no tienen un sesgo peronista, no es un financiamiento peronista ese. No es parte del populismo. Esto pasa en el mundo. Parte de lo que se paga de jubilaciones tiene que ver con aporte de los trabajadores activos E impuestos nacionales. y parte impuestos, ganancias, impuestos al combustible. Desde que asumió el gobierno nacional está quitando impuestos para justamente pagar jubilaciones. Y paralelo a eso empezó a instalar que el fondo de garantía, que es el ahorro genuino de los trabajadores, que es un resguardo para una situación de crisis, debía pagar jubilaciones. Y en realidad eso que hablan los nostálgicos de las AFJP, dicen la plata de los jubilados, en realidad es el ahorro de todos los trabajadores
que nos resguarda de cualquier situación de crisis. Las jubilaciones se pagan con otra cosa, aportes e impuestos. Si vos le sacás impuestos, no vas a tener plata para pagar las jubilaciones y vas a justificar ahí sacar plata del FGS. Federico, ¿querés agregar algo? No, en la misma línea, un poco antes, con respecto a lo que decía ella, los países que son más igualitarios son los que mayor porcentaje de afiliación tienen. ¿Bien? Los países nórdicos generalmente son los países que tienen sistemas de seguridad social más fuertes, sí, señor, y mayores organizaciones sindicales, con lo cual claramente si tienen tenemos... porcentaje de empleados públicos más altos. Bueno, que también, sí, o sea, claro. todo lo que... porque el empleado público no es sinónimo de ñoqui, ¿no? Porque generalmente se instala que es ineficiente y ñoqui no es así. No, y además había una jerarquía. Esto con los años, digamos, el empleado público tenía una jerarquía muy importante, que se fue perdiendo, se fue bastardeando con los distintos gobiernos de tinte, digamos, más de derecha. Que la idea era justamente sacar trabajadores del sector público y que vayan al sector privado, que va a estar precarizado, ¿no? Porque si todo se mantiene como hasta ahora, la idea es justamente precarizar la economía. Ahora salieron los datos también del INDEC respecto a cómo fue la evolución del mercado de trabajo. Se vio que aumentó muy poquito el empleo registrado, pero lo que sí se puede verificar es que los empleos son de peor calidad y peor remunerados. Bien, o sea que todo tiende a una precarización del sistema. Y sumado a lo que decía él, respecto a la financiación del sistema previsional, si los empleos son de menor cuantía en cuanto al salario, claramente va a haber menor recaudación todavía. O sea, se sigue desfinanciando el sistema, ¿no? Muy cortita, y vamos con Hernán, muy cortita. Vos sos especialista en esto, abogado previsional. ¿Creés que hay algún margen para frenar esta reforma o ya está? No, si llega a salir un amparo colectivo, habría que ver a ver qué es lo que pasa después. Obviamente que esto no se frena, o se frena momentáneamente, hay que ver después qué es lo que puede llegar a decir la Corte. Imagino que van a recurrir a esos fallos, y después, bueno, los abogados particulares empezaremos a presentar también o medidas cautelares o amparos en los juicios particulares, y habrá que ver cuál es la posición que adoptan los jueces y sobre todo la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en general por lo menos de las 3 salas es muy crítica de la enorme mayoría de las medidas que toma el gobierno. Bueno, si sos jubilado y estás en contra de esto, buscás abogado, acá tenés uno ya. Obviamente. Bueno, Hernán Villar, la visita del Papa. Por algo no viene el Papa, ¿no? Si vamos escuchando los argumentos, tiene 81 años. El Papa dice... Estás buscando una respuesta. ¿Por qué no viene el Papa? La encontraste acá, ¿no? Bueno, podría ser una, ¿no? Bueno, para desentrañar un poco eso, vemos en algunas editoriales que se cree que el Papa actúa por una cuestión política, ¿no? Por apoyar o no apoyar un gobierno. Y me parece que es importante para mí decir que no es esta la cuestión, por más que tenga mayor simpatía o no con el actual gobierno, con el anterior o lo que sea. El Papa ha tenido viajes muy importantes, ¿no? Visitó la Iglesia Ortodoxa rusa, estuvo en Israel, estuvo en Jordania, estuvo en Uganda, intercedió en la comunión entre los Estados Unidos y Cuba hace unos años, hoy rota después de la llegada de Trump al poder. Y me parece que lo que está tratando de hacer es un reflejo en Sudamérica, en su lugar de origen, sin caer en la Argentina. Todo este nudo gordiano se va a cortar si el próximo año viene Francisco acá a la Argentina y se terminan las especulaciones, ¿no? Sigue siendo una nota de color pensar las razones por las cuales no está. Llama la atención, los papas, Juan Pablo II estuvo en Polonia en las épocas de Lech Walesa, ya que acá se ha hablado tanto del sindicalismo y demás. Benedicto XVI fue a Alemania aún en la época más caliente con los casos de pedofilia en el cual está metido su hermano. Y bueno, uno creería que Francisco en algún momento va a venir acá a la Argentina, pero bueno, no, parece que es otro de los ídolos populares, o por lo menos hoy ídolo popular, que es grande en el exilio, ¿no? De alguna manera, y que no es profeta en su tierra por ahora. Ahora, el año que viene, 2019, es un año de elecciones importantes, presidenciales, digamos, la fuerte, la que vale. ¿Vos querés que el Papa, cualquier cosa que diga antes de las elecciones? Bueno, hasta el 2015 no venía por las elecciones, ¿no? Ya no vino el año pasado, no vino ya el año electoral no va a venir para no meterse. Un adelanto acá del programa, hasta el 2020 no viene el Papa. No lo sabemos, es un líder mundial, es lo que quería decir antes, no es un argentino con proyección internacional, es un líder mundial que en el mejor de los casos se va a fijar en la Argentina, no así como otros papas, ¿no? Esta vez por ahí tiene un lugar. También hay que decir que recorrió buena parte de Sudamérica, ¿no? Ahora está en Chile, va a ir a Perú, ya estuvo en Paraguay, estuvo en Brasil, estuvo con Venezuela, se metió en casos bastante espinosos, la participación que tuvo en Cuba, apoyó al presidente de México con cuestiones contra el narcotráfico. Bueno, ha ensuciado sus manos también, ¿no? Vamos a ver, sigue siendo una incógnita el por qué todavía no viene a la Argentina, ¿no?
Yo Muy te bien. digo, otro programa lo vamos a invitar a Hernán Villar porque toca todos los temas internacionales. Y yo tengo un miedo acá en Argentina Sí, con a la ver, ¿cuál? economía y el contexto internacional, porque está todo tan atado con alambre. Sí, señor. Que el día que el coreano, y esto lo vamos a hablar en algún momento, O se suba la amenace tasa con de el interés botón, en Estados o Unidos, que Estados ¿no? Unidos Eso. acelere la suba de tasa de interés, que China diga que no compra más bonos norteamericanos, estas cosas, acá la cosa no sé cómo termina, pero por eso verle el abordaje internacional está bueno. Así que en otro programa... Bueno, muchas gracias a todos. Realmente un placer haber compartido con ustedes. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene, ¿no es cierto, Agustín? Dale, como siempre, jueves a las 9 acá, con calor en Economía 4D de Y la verano. repetición de los días domingos, no se la pierdan. ¿eh? No, es cierto, que el domingo está bueno, con calor, una noche, te No, abrís muchos mensajes a nuestra una línea WhatsApp. cervecita y Economía 4D, ¿eh? Bien, Garpa. muy bien. Chau, chau. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.